Hacemos anestesias. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan en esta nueva transmisión de nuestro programa de divulgación de las humanidades y las artes, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida. También agradecemos a todas las personas que le han dado like y nos siguen en nuestra página de Facebook. También a quienes se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Ya ha crecido el número de seguidores de Facebook y de suscriptores en el canal. Les recordamos que en el canal de YouTube lo que hacemos es subir el video de las entrevistas en vivo que hacemos por Facebook, por lo que el audio no es como de la mejor calidad porque no se transmite directamente por YouTube, pero es aceptable, es una muy buena calidad que permite disfrutar de los programas. Hoy tenemos un programa muy especial y lo hacemos con mucho gusto y mucho agrado. Enseguida vamos a presentar a nuestro invitado, de quien estamos muy honrados que haya aceptado la invitación, y estamos transmitiendo en vivo desde el Alma del Mundo, Centro Cultural, para que se den una vuelta a disfrutar de un rico café, de café con cacao, y además pues tienen también distintos eventos y talleres culturales. Hoy anunciamos nada más dos eventos muy brevemente. Tenemos en el Museo del Instituto Cultural Cabañas, Insistir el Arte Popular, colección de Roberto Montenegro, con la curaduría de Miguel Arelis. En el lugar, Circuito Sur, Sala Servín, está abierto hasta mayo del 2026. El arte popular tuvo una gran estima desde un contexto postrevolucionario. Ahí comenzó su reconocimiento y se conformó como con un gran andamiaje para su consolidación, estableciendo una tesis moderna y poderosa: entender el arte mexicano integrando las manifestaciones populares y tomando en cuenta la voz del subalterno. Roberto Montenegro fue clave para valorar el arte popular, apoyado desde la perspectiva social de la cultura en ese momento. Y pues él emprendió ese proyecto junto con otros políticos, artistas e intelectuales. Esta exposición, repetimos, está en el Museo del Instituto Cultural Cabañas, está abierto hasta mayo del 2026. Y no se pueden perder en el CUSH, en el edificio H, Auditorio 2, la conferencia Crítica de la Violencia contra la Diferencia. Conferencia a cargo de la doctora Dinora Hernández López. Ella es profesora investigadora del Departamento de Filosofía, y esta conferencia se dictará el día 4 de noviembre a las 16 horas. Pueden asistir, es entrada libre, nada más pues les piden identificación al momento de entrar al campus, pero pues es sin costo. Repito, es en el auditorio 2 del edificio H del CUCH, el día 4 de noviembre a las 16 horas. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición. Estuvieron los anuncios culturales y de estas conferencias que se van a dar. Entiendo que es esta y creo que al menos otras, si no recuerdo. Sí, va a haber más, las anunciaremos en su momento, y tenemos ya el cartel de esta conferencia en nuestra página de Facebook. Y en Bueno, nuestra cápsula de Recordando a, ¿quién tenemos, Alejandro? a propósito de nuestro invitado del día de hoy, recordamos a Tomás de Aquino. Él nace en Rocaseca, 1224-1225, y muere el 7 de marzo de 1274. Fue un presbítero, fraile, teólogo, filósofo y jurista católico perteneciente a la Orden de Predicadores. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistémica. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad, y considera su obra fundamental para los estudios de filosofía y teología. Fue el principal defensor clásico de la teología natural. Sus comentarios sobre las obras de Aristóteles lo lanzaron a la popularidad. La recepción de su obra favoreció la compatibilidad entre el pensamiento aristotélico y la fe católica. Sus obras más conocidas son la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles, entre muchas otras de carácter teológico y filosófico. Y bueno, dentro del corpus de enseñanza de la filosofía es uno de los pilares fundamentales, principalmente
de la escolástica, por eso se pone esto recordando a... Pues ahí está un gran personaje del que vamos a hablar largo y tendido a propósito del tema que nos ocupa el día de hoy, las formulaciones contemporáneas de la tercera vía de Tomás de Aquino, que va a platicar con nosotros Pablo Andrés Aguirre Pérez. Él es estudiante de filosofía de la Universidad de Guadalajara, pues sus intereses se han movido en temas contemporáneos de metafísica, filosofía de la mente y filosofía de la biología, así como de la filosofía de las matemáticas. Pablo Andrés, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, estoy contento de la invitación. Pues bueno, vamos a aprender mucho en este programa. Pues muchas gracias por haber aceptado y por estar con nosotros. Antes de empezar, pues les decimos a todos quienes nos están viendo ya a través de la transmisión en vivo, que en el chat pueden dejar sus comentarios, preguntas, saludos para nuestro invitado, las preguntas que quieran hacerle, seguramente él las responderá con mucho gusto. Y si están viendo este video en otras páginas donde se está replicando, pásense por favor a Estudio Humanitatis Radio para poder ver sus comentarios en el chat en vivo y poder darle salida. Pues de entrada, si nos puede platicar un poco, Pablo, la tercera vía. Bueno, conocemos, para quienes no conocemos más bien, perdón, a Tomás de Aquino, pues son famosas sus 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Sobre todo pues en el contexto en el que se da esta tensión entre la filosofía natural aristotélica y la teología, y la cuestión de si se puede o no se puede demostrar racionalmente la existencia de Dios. Pero esta tercera vía en particular, ¿por qué es relevante? ¿Por qué esta tercera vía, primero, en qué consiste? ¿Por qué es relevante? ¿Y por qué es relevante estudiarla, comentarla en estos tiempos? Bueno, en general, todas las vías de esas son importantísimas, ¿no? Porque es un sistema en el que se desarrolla y cada vía, digamos, da un atributo diferente, ¿no? Por ejemplo, del fundamento, ¿no? De la primera causa. Por ejemplo, la primera vía, que es inmutable, ¿sí? O sea, que Dios no se mueve, por ejemplo. La segunda, que Dios está autosuficiente. Y bueno, llegamos a la tercera, que Dios es causa necesaria, es primer fundamento necesario, primer ser necesario, ¿sí? Y bueno, hay 3 etapas, igual digamos, para ver en qué consiste la tercera vía, acompañado en este caso de autores contemporáneos, como lo son Joshua Rasmussen, Edward Fesser y Tomás Borganos. ¿Sí? Entonces, no sé si les parece empezar con la primera etapa. Sí, adelante, por favor. Perfecto. Muy bien. Bueno, esta primera etapa, pues le puse, la realidad puede aparecer y desaparecer. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que simplemente pueden, digamos, generarse, corromperse. ¿Qué significa? Y hay cosas que pueden pues aparecer, morir, extinguirse, ¿no? Por ejemplo, los dinosaurios aparecieron, se extinguieron, podemos morir, ¿no? Aparecer, nacer, etcétera, ¿no? Esos conceptos son muy importantes para entender a qué se refería Santo Tomás cuando hablamos de generación y corrupción. Y por ejemplo, ahora pasamos a Joshua Rasmussen. Él nos habla de individuos que son dependientes, ¿sí? ¿Qué son los individuos dependientes? Bueno, son simplemente cosas que dependen de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la silla en la que todos estamos sentados aquí, pues depende de las tuercas, los tornillos, el metal, las moléculas, dependemos de la temperatura, dependemos de las partículas elementales de nuestro cuerpo y de lo que hay afuera. Entonces, básicamente, todo lo que hay acá depende de algo, ¿no? Y otro factor que añade Rasmussen y que tiene que ver con Aristóteles es la cuestión de que esos individuos dependientes son cosas que pudieron no existir, ¿sí? Son posibles, es posible que no sean actuales, o sea, que no sean presentes, sino que, digamos, puedan extinguirse o desaparecer. Y Tomás Burgardos, él centra esta cuestión, digamos, en las explicaciones científicas. Él dice, toda explicación científica exitosa tiene que ser, en este caso, una regularidad natural, ¿sí? Presentar una regularidad natural y sostener que esta explicación no tenga detalles que requieran una explicación. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un mundo precientífico en donde queremos dar una explicación acerca de por qué la Tierra es estable. Y decimos, explicación número 1, una tortuga que sostiene su caparazón a la Tierra, ¿no? Y nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es la explicación de por qué la tortuga está estable, ¿no? Entonces, básicamente esas explicaciones, esos eventos, tú dices, bueno,
tienen una explicación, ¿no? O sea, creo que requieren una explicación, vamos a darle otra, ¿vale? Entonces, son, digamos, el término de generación y corrupción o contingencia, que también lo vamos a ver, pues tiene que ver con esta cuestión de explicaciones científicas que requieren una explicación, ¿sí? Y en el contexto de Edward Fesser, él dice, a través del principio de razón suficiente, la explicación de la existencia de cualquier cosa va a encontrarse o bien en alguna otra cosa que la causa, en cuyo caso es contingente. Contingente básicamente es lo mismo, ¿no? Que se genera y se corrompe, que nace y muere, que aparece y desaparece. Y, o bien en su propia naturaleza, en cuyo caso es necesaria, ¿no? O sea, las cosas que tienen su explicación en sí mismas son necesarias y las que tienen explicaciones en otras cosas externas, pues ya son contingentes. Es la primera etapa. Entonces, sí. Sí. Volviendo un poquito a lo que nos decía al principio sobre la tercera vía, entonces, esos son en Tomás, son los conceptos centrales: posibilidad, contingencia y ser necesario. Pero entonces estas nuevas formulaciones, como las que nos va a desarrollar, como esta, por ejemplo, del primer autor que habla de dependencia. Dependencia en ese sentido se puede como equiparar, no tanto en el significado, pero sí en la función dentro del argumento a la contingencia. Sí, puede ser como equiparable. Sí, sí, claro, ¿no? Porque llega un argumento posterior a decir que la fuente de la contingencia es la dependencia y la fuente de la necesidad es la independencia. Entonces, digo, son distintos, pero obviamente implicados, más o menos. Bueno, seguramente nos va a desarrollar un poquito más el tema adelante, Sí. pero volviendo a la pregunta, Ajá. estos nuevos argumentos o estos autores que como que abonan, como que quieren reforzar, ven en el argumento de Tomás, esto de la tercera vía, que es todas las cosas que existen, pues en algún momento pudieron no existir, pero el hecho de que ahora existen supone que hay un ser que no depende o que es incausado. No es lo suficientemente contundente como para bastarse por sí mismo, o por qué de repente salen estas nuevas formulaciones. Es muy buena pregunta. Como tal, en sí, no son explícitamente nuevas formulaciones, sino que básicamente son argumentos independientes, pero que obviamente tienen, en este caso, su influencia en la escolástica y en el racionalismo, por ejemplo, de Leibniz, ¿no? Con el argumento racionalista. Entonces, son argumentos independientes y las premisas de esos argumentos nuevos, pues son, digamos, como principios auxiliares que tú puedes agarrar para decir, hace la tercera vía un argumento más fuerte, más plausible. Vaya. Gracias. Sí. Alejandro. Bueno, recordarles, estamos charlando con el estudiante de la licenciatura en Filosofía, Pablo Aguirre Pérez. Estamos charlando sobre las formulaciones contemporáneas de la tercera vía de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, ya nos ha explicado, nos ha dado una pequeña introducción de qué va esto de la tercera vía y por qué es importante, principalmente en los estudios de teología y filosofía. Bueno, esencialmente más cercano a la teología natural, ¿no? Esta distinción entre teología y teología natural que se hacen respecto de estos autores muy especiales, ¿no? Que se acercan más al estudio más desde la filosofía, pero acercándose con muchos pincitas a la teología. Y a mí me sonaba mucho esta idea del ser necesario y lo que en Tomás se toma como el ser necesario por otros, ¿no? Quiere decir que hay una causa, que esa causa es la más necesaria y la más eficiente. No sé si en estas formulaciones contemporáneas no pueda tenderse a caer a este problema de la causalidad infinita, que de repente era una de las críticas que se le hacía a las formulaciones de las vías de Tomás, pero que se salvaron después con los estudios más sesudos, sobre todo en la Suma Teológica, que es donde le pone más, explica con más Detenimiento. con detenimiento y con una extensión mayor este tipo de cuestiones, y la salva muy bien. No sé si esos autores puedan, de repente se les pueda hacer esa misma crítica pensando en esta idea de la causalidad infinita hacia atrás. Claro, es una pregunta muy interesante. El hecho es que, por ejemplo, el doctor Angélico, Tomás en este caso,
él hablaba para justificar una primera causa, un primer nivel, un primer fundamento, y no caer, digamos, en una regresión infinita. Él hablaba de la causalidad jerárquica o per se, ¿sí? Que era de, por ejemplo, de cómo es que ciertos objetos dependen aquí y ahora, y no dependen del tiempo y ahora de otros. Y tienen tres propiedades. Las series causales jerárquicas son transitivas y reflexivas y son asimétricas, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, Dios, ¿no? Dios es A, ¿no? A, B son partículas elementales y C son moléculas, ¿no? Entonces, son asimétricas en el sentido de que Dios es fundamento de las partículas, pero las partículas no pueden ser fundamento de Dios. Asimetría. La irreflexibilidad es que las partículas no pueden ser fundamentos de sí mismos, ¿no? Tiene que ser, en este caso, de A, Dios, ¿no? Y ¿qué otra? Es asimetría, irreflexión, y bueno, es otra propiedad muy importante de las series causales jerárquicas, pero el punto es ese, ¿no? El punto es que Tomás defendía entre series causales lineales, aquellas que son temporales, ¿no? Por ejemplo, de la relación entre un padre y un hijo, ¿no? Si el padre desaparece, el hijo sigue existiendo. Pero en este caso, para las vías es necesario que exista la causalidad jerárquica. De si Dios desaparece, todo desaparece, porque Dios fundamenta aquí y ahora a todas las cosas, ¿no? Pero tu pregunta nos va a llevar también, digamos, a qué dicen los demás autores, ¿no? ¿Qué dicen, por ejemplo, Gardus, Rasmussen, todos ellos, ¿no? Por ejemplo, por Gardus, en su documento, en su paper, que se llama Si el naturalismo es verdadero, las explicaciones científicas son imposibles. Hay un argumento que se llama el argumento de la exclusión explicativa, ¿no? Volvamos al ejemplo de las tortugas y la Tierra, ¿no? Si nosotros queremos buscar una explicación para la Tierra, encontramos, no sé, una tortuga, ¿no? Y decimos, pero es que tiene que tener otra explicación la tortuga, ¿no? Podemos irnos de forma indefinida. Pero si realmente confiamos en que las explicaciones son posibles, ¿no? Que obviamente explicamos cosas, entonces la Tierra debe tener una explicación, un primer nivel, porque si no, sería indefinido y nunca encontraríamos una explicación para, digamos, la Tierra, ¿no? Entonces, si las explicaciones son indefinidas, nunca encontraríamos una explicación para, digamos, la estabilidad de la Tierra, porque varíamos en tortugas hasta el infinito. Entonces, es mejor que exista un primer nivel para fundamentar todas las explicaciones que quede, digamos, en un circuito completo, o sea, en una serie explicativa completa, ¿no? Sin que haya ningún tipo de hueco, un tipo de series indefinidas, ¿sí? Y finalmente, no finalmente, es que hay dos cosas muy interesantes. El principio de razón suficiente, que eso es un poquito más breve, ¿no? Cuando nos hacemos la pregunta, por ejemplo, cuando un ateo se hace la pregunta, o un materialista se hace la pregunta, las series causales son infinitas, ¿no? Digamos, ¿no? Él acepta esto, dice, no, es que son infinitas, ¿no? Creo que aquí no hay ningún Dios, no hay ningún primer fundamento, sino que son infinitas. Y una persona un filósofo que le diga, bueno, tú y yo estamos de acuerdo en que el TRS es verdad, ¿sí? Entonces no puedes dudarlo de ninguna forma, porque el principio de razón suficiente es aquel que simplemente dice, todas las cosas tienen una explicación, y la ciencia es como esta justificación para ello, ¿no? Entonces el punto es que si nosotros le decimos, bueno, ¿por qué esas series causales infinitas son infinitas? No va a haber respuesta, ¿no? Sino que va a decir simplemente, bueno, es que son infinitas y ya. Son hechos de frutos, exactamente. Entonces el teísta, ¿no? O sea, la persona que justifique la existencia de Dios o alguna otra postura no materialista, no atea, pues va a responder esa pregunta de forma adecuada, ¿sí? Porque va a tener una respuesta a esa pregunta y va a decir, bueno, las series causales pueden ser infinitas o pueden ser en este caso finitas, pero debe haber un primer fundamento que sea a sí mismo autoexplicativo, que sea explique a sí mismo y explique lo demás, ¿sí? Entonces, ahí Rasmussen también llega, para hablar de él también, a lo que es la distinción entre acto y potencia. Bueno, eso obviamente es aristotélico, es escolástico, pero obviamente él también utiliza esta distinción entre acto y potencia, ¿no? Entonces, lo que es acto puro, lo que es existencia pura, lo que es presente puro, de ahí emana su necesidad, su eternidad, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, estamos compuestos de acto y potencia. O sea, hay ciertas capacidades que aún no hemos actualizado
pero somos presentes en otras, por ejemplo, que estamos sentados, ¿no? Eso es lo actual, pero podríamos, no sé, estar jugando fútbol, ¿sí? Eso es posible y no se ha actualizado. En Dios es acto puro, por tanto no tiene ninguna posibilidad de que se actualice nada. No es posibilidad, sino que es presente, ¿no? Y finalmente, algo que me gusta mucho de Rasmussen es que para llegar a ese primer fundamento necesario, él utiliza 3 virtudes explicativas. ¿Qué son las virtudes explicativas? Son ventajas de un argumento. Si tú tienes estas ventajas de un argumento, es porque tu argumento es fuerte, ¿no? Que es la simplicidad, la navaja de Occam, la profundidad explicativa y la uniformidad, ¿no? Él dice entonces, bueno, digamos a que existe un acto puro, ¿no? Una actualidad pura, ¿no? Pero queremos reforzar, o sea, queremos reforzar que sea un fundamento que sea necesario y que sea actualidad pura, que sea existencia pura. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente comparando mi argumento con los demás y veremos que el argumento, digamos, teísta es más simple, más profundo y más uniforme. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros decimos el primer fundamento es una partícula elemental de 2.88 gramos, pues, ¿por qué no 2.89? ¿No? Son límites arbitrarios esos, ¿no? Y en Dios, como Dios es absolutamente simple por ser acto puro, porque no tiene ningún tipo de límite, no pesa, no tiene masa, todo eso, por tanto no hay ningún límite en él, sino que es, digamos, infinito, es acto puro. Entonces, es más simple, ¿sí? Es más simple que la hipótesis de la partícula de 2.88 gramos, porque no tiene límites arbitrarios y porque simplemente dice es simple porque es existencia pura, ¿no? Y la profundidad explicativa es casi lo mismo, sino que Dios puede explicar toda la diversidad de cosas que existen en el universo y, por ejemplo, una partícula de 2.88 gramos no, porque tiene límites, ¿sí? Entonces, básicamente es explicar la diversidad de todo lo que existe, ¿no? Del peso, de la masa, de todo lo que existe, a través de una única cosa que es simple. Lo simple explica lo complejo, ¿sí? Entonces, eso es profundidad explicativa, que tú tengas una explicación que explique todo sin dejar ningún hueco. Y la uniformidad simplemente es decir, bueno, vamos a explicar, digamos, todos los límites arbitrarios, bueno, todos los límites que tengamos, ¿no? Todas las propiedades de todas las partículas elementales, moléculas, de todo lo que existe, y eso es uniformidad, o sea, los límites son uniformes, todos tenemos límites, y eso nos hace uniformes, ¿sí? Eso nos hace básicamente como iguales. Entonces, ese es un inicio para explicarlo a través de Dios, porque explica la uniformidad de la diversidad, o sea, de todos los límites y toda la diversidad de cosas. ¿Pero qué les parece? Muy bien, muy interesante. Antes de continuar y pasar a la siguiente etapa de lo que nos quiere presentar el día de hoy, agradecemos a José Luis González, Radio Ciberescucha ya asiduo en nuestro programa. Nos manda saludos. Bueno, viene una pregunta, enseguida se la leo. Nada más le comento a nuestros Radio Ciberescuchas, no estamos transmitiendo ya desde Radio Morir. Por eso no ven ya la lona que que veían ustedes antes en las transmisiones en vivo, porque ya Radio Morir cerró temporalmente, entonces tuvimos que desplazarnos a otra sede, buscar otro espacio, y el eco que refiere nuestro Radio Ciberescucha que se oye en el sonido es porque pues es un cuarto un tanto amplio y el sonido tiende a rebotar más. No hemos podido ubicar otro espacio lo suficientemente adecuado todavía, pero estamos en esas, buscando un espacio que nos permita una transmisión más limpia, más pura. Por favor, téngannos paciencia con esta cuestión del audio, por eso se escucha eco. También nosotros aquí lo escuchamos. Y nos felicita por ya no tener la lona de Radio Morir. Bueno, es que era la lona de la estación, entonces ahí sí no podíamos hacer como que gran cosa. Pero agradecemos el saludo y el comentario. Estamos trabajando para dar una mejor calidad de transmisión. Y bueno, nuestro Radio Ciberescucha pregunta a propósito del tema y su vinculación con la problemática que vive la humanidad en la actualidad. A ver si nos puede poner algo. Dice, ¿qué aportación tiene este tema a los problemas contemporáneos del país? O, en su caso, ¿qué aportación hace para problemas globales? Como inquiriendo un poco si este preguntarnos sobre Dios en la actualidad y esto que nos decía sobre todo los debates entre ateístas contemporáneos y teístas o cientificistas ateos, frente a racionalistas o estudiosos, filósofos incluso, o porque no, hay científicos que son teístas,
¿Qué abona eso a a la problemática contemporánea? Es la pregunta de nuestros radios ciberescucha. Sí, hay dos respuestas. Ujú, Una, nada. ¿Por qué? Porque es un problema filosófico ujú, y en este caso obviamente no tiene que ser útil. ujú, Entonces, obviamente, cuestiones metafísicas, epistemológicas, pues son cuestiones puramente teóricas, ¿no? Así como preguntarnos, bueno, ¿por qué un físico quiere investigar sobre la naturaleza de los agujeros negros, ¿no? ujú. Bueno, solamente les importaría a los ingenieros saber básicamente sobre eso, ¿no? Pero los físicos disfrutan investigar sobre agujeros negros y también los filósofos. Pero en segundo plano, cuando uno quiere investigar, por ejemplo, los fundamentos de la ética, los fundamentos de la política, o sea, fundamentos primeros, pues tiene que investigar esos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, si Dios no existiera, ¿cuál sería el fundamento de la ética? Bueno, la selección natural, la biología. Ahora, si Dios existiera, Él sería el fundamento del bien, ¿sí? Porque Dios es el bien mismo, como lo dice Aristóteles, Santo Tomás, es el bien, es el sumo bien, ¿sí? Entonces, Dios siendo el sumo bien, obviamente justifica de forma metafísica la ética, ¿sí? Y la hace tener un fundamento, ¿no? Explicarnos, o bueno, preguntarnos por qué existe el bien o por qué las cosas son buenas o bellas, ¿no? Bueno, eso es una pregunta muy pertinente y arrastra estos temas y estos temas son muy pertinentes para hablar sobre eso, los fundamentos del bien y todo eso. Sí, además, bueno, como que hay ciertos niveles en las discusiones Claro. en las que a lo mejor su impacto no es tan inmediato, tan directo como para resolver problemas. ¿Qué más quisiéramos, no? Que de repente sí pudiéramos jalar muchas discusiones para solucionar problemas de manera más o menos directa e inmediata, pero esta es una de las discusiones que, como muy bien acaba de decir nuestro invitado, pues a lo mejor no atañe tanto de manera directa, sino a unos cuantos grupos que aún en estos días siguen debatiendo temas como este, ¿no? Claro. Pues ahí está la respuesta de nuestro invitado, José Luis. Agradecemos muchísimo su saludo y su comentario y estamos trabajando precisamente para resolver estos problemas de audio, ¿no? Buscando un espacio más adecuado. Y próximamente estamos buscando ya una plataforma también para emitir el programa fuera, bueno, no solamente en Facebook, nos vamos a seguir manteniendo, pero bueno, esperen sorpresas porque bueno, sí estamos trabajando en eso. Sí, sí, sí. Por favor, la siguiente etapa o el siguiente o el autor que, con el que nos quiere, en el que quiere profundizar un poquito más en su planteamiento. Claro. Bueno, ya vimos, digamos, cómo es que se plantea el hecho de que hay cosas que aparecen y desaparecen, ¿no? Cosas que nacen y mueren. Y la segunda etapa de por qué hay un primer ser necesario, ¿no? Porque las series causales infinitas son posibles, y debe haber un primer fundamento, ¿no? Ahora, la que es la última etapa es por qué el primer fundamento necesario sería una persona, por qué sería Dios. Entonces, por ejemplo, Santo Tomás tiene algo llamado triplex vir, en donde intenta justificar por qué es Dios, ¿no? Por qué esa primera causa tiene los atributos que tiene y por qué sería Dios, ¿no? Y también, digamos, hacer como una comparación entre las criaturas, ¿no? Y entre Dios y qué es lo que Dios no es y cómo es que se comparan a Dios y las criaturas, ¿no? En este caso. Entonces, hay una vía que se llama la vía de la eminencia, en donde, de nuevo, se compara, digamos, que es que, por ejemplo, si nosotros somos buenos, bueno, Él es súper bueno, Él es el sumo bien, ¿no? Y así. Y, por ejemplo, para la cuestión, digamos, de la inteligencia, que es algo muy pertinente, pues entonces si nosotros somos inteligentes, ¿no? O tenemos intelecto, y el intelecto obviamente no es material, ¿sí? El Aquinate, o sea, el doctor Angélico pues hace unas justificaciones en varias de sus obras sobre por qué nuestra mente o por qué el intelecto es inmaterial, por qué no se parece en nada al cerebro o a la materia, y es inmaterial, ¿no? Entonces, como no encontramos nada que sea causa del inmaterial a través de lo material, evidentemente nos pusieron al fundamento que es inmaterial, que es Dios, un fundamento de la mente, y por tanto, si nosotros tenemos intelecto, Él es súper inteligente, Él es simplemente el intelecto mismo. Y para Rasmussen, él de forma bastante novedosa habla del tema, el problema duro de la conciencia. No sé si han... Por favor, Está muy interesante esto. Lo planteó David Chalmers, un filósofo analítico que es ateo, pero él sostiene que hay un problema que la ciencia o el materialismo puede explicar los estados mentales o, digamos,
los estados subjetivos de conciencia, ¿no? Los estados privados. Cuando sientes dolor, cuando estás triste, obviamente esos estados son privados, son mentales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que pueden emerger estados mentales así con partes no mentales, partes no conscientes, ¿no? Neuronas, el cerebro no es consciente, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cómo pueden emerger, digamos, estas cosas a partir de cosas no conscientes, no mentales, no intelectuales, ¿sí? Entonces, ese es el problema duro, porque nuestra intuición, nuestro acceso directo nos dice, mi cerebro es distinto a mis estados mentales. Si yo me imagino cosas, si yo siento cosas, esos dolores, esos estados mentales son distintos a lo que pasa en mi cerebro. Hay una correlación. No es que mis estados mentales se identifiquen, sean el cerebro, sean eventos cerebrales. ¿Sí? Entonces, ese es el problema duro de la conciencia. Y Rasmussen dice, bueno, para acabar, mejor vamos a justificar que la hipótesis de una mente fundamental es verdad. ¿Sí? O sea que el fundamento de la mente sea este primer fundamento que ya hemos deducido. ¿Sí? Entonces, por tanto, de ahí se sigue que Dios da la mente. Como no puedo usar una explicación, digamos, material, en este caso, porque cuando accedemos al cráneo, al cerebro, no vemos nada de documentos mentales, imaginación, dolor y nada de eso. O sea, solamente vemos, pues, regularidades cerebrales, pero no vemos nada como eventos mentales, no están ahí, no están localizados. Entonces, tenemos que buscar una explicación hacia una mente fundamental. Entonces, el problema de la conciencia se resuelve para Chalmers para Rasmussen, a través de una mente fundamental, que Dios da la mente y Él tiene mente. Sí. Y Borgardus lo que hace es decir, bueno, si queremos buscar una explicación científica, o bueno, si queremos dar un fundamento a la empresa científica de las explicaciones, tenemos en este caso que centrarnos en explicaciones teleológicas, o sea, en explicaciones tipo ajuste fino, ¿no? De hay un bien que sesga la realidad, o sea, que gobierna la realidad, y en este caso, como quiere lo bueno, como Él es bueno y como Él es bello, entonces hace una realidad buena y bella, ¿no? Con vida, y no solamente vida, sino vida inteligente y belleza, ¿vale? Entonces, dice, bueno, una explicación exitosa que no requeriría otra explicación que fundamenta las explicaciones científicas. Para encontrar una explicación necesaria es una explicación de ese tipo, una explicación axialista. El axialismo es lo mismo que comentamos, ¿no? Hay una explicación moral de la realidad. El fundamento tiene que ser bueno para explicar por qué las cosas están y se mueven como lo hacen y aparecen como lo hacen, ¿sí? Y como por ejemplo, si hablamos del bien, el bien como tal no tiene una explicación. O sea, por ejemplo, si decimos, no, eso es intrínsecamente malo o intrínsecamente bueno, no hay más explicación. Es como, eso es malo y ya, eso es bueno y ya, y no hay más explicación. Entonces, por esa razón es que es una buena explicación adoptar explicaciones teleológicas o axialistas, ¿no? Que el fundamento es bueno, que el fundamento es bello y por tanto sesga la realidad y hace que aparezcan cosas buenas y bellas, ¿sí? Y finalmente, Edward Fesser, pues, habla de lo que es el realismo escolástico, ¿no? Que es básicamente una influencia propiamente de Santo Tomás, de los escolásticos, en el que sostiene que la mejor explicación de que utilicemos cosas como preposiciones, matemáticas, que las matemáticas sean necesarias, sean verdaderas, ¿no? Es el hecho de que son cosas reales, eso le llama realismo, ¿no? No son ficciones útiles, no son construcciones sociales, sino que hay buenas razones para pensar que las proposiciones, las matemáticas, los conceptos son universales, son conceptos muy generales que existen. Y la segunda etapa para su justificación es, bueno, existen en un tercer reino, Platón, distinto de lo material, etcétera, o en un realismo aristotélico, que solamente existen, digamos, en los objetos mismos. Nos recordamos que Aristóteles pues, hablaba de los objetos compuestos de materia y forma. Y la forma es universal, es instancia, se realiza en los objetos, ¿no? Y pues él finalmente justifica que la solución para eso es un realismo escolástico, en donde los conceptos, en donde las cosas abstractas se encuentran en una mente,
en una mente divina, Ajá. ¿sí? Incluso es una explicación más simple, a la vez de adoptar, por ejemplo, un tercer reino, sino que tendrías dos reinos, Dios y las criaturas, y Dios contiene todo lo abstracto, ¿no? Y es lo que se llama realismo escolástico, y se infiere que Dios es inteligente, porque en Dios se encontrarían, digamos, las ideas, lo abstracto. Bien, excelente, muy interesante el asunto. Y me hizo pensar, bueno, a dos cosas, porque pasamos de la cuestión de la conciencia a esto otro que nos acaba de mencionar sobre, pues, la idea de Dios como conteniendo en su mente todas las ideas y todas las formas ya perfectas, que de alguna manera era también parte de la temática muy medieval en torno a las formas ejemplares. Por ejemplo, en Buenaventura, que trabajaba mucho esta idea también de en Dios están contenidas las ideas ejemplares de todas las cosas y de alguna manera las cosas son la manifestación, la expresión imperfecta de esas ideas perfectas, ¿no? Pero me hizo evocar con esto, con lo que empezó esto de la conciencia Sí, y las cuestiones de si la conciencia es algo emergente o es algo, la mente es algo emergente o algo distinto de los estados cerebrales, porque a final de cuentas dentro del positivismo lógico al estilo de Bunge, por ejemplo, que le apuesta a que no hay algo como distinto de estados mentales y estados cerebrales. Tus estados cerebrales son tus estados mentales. Entonces está invitado cordialmente para que luego venga y nos platique un poco más si ha investigado sobre esto, cómo desde la perspectiva del tomismo contemporáneo, de estas nuevas corrientes que desarrollan el pensamiento de Tomás, pues cómo se discute precisamente estos temas de la emergencia de la conciencia. claro. Antes de cederle la palabra a Alejandro, que quiere preguntarle unas cositas, Saúl de Lea dice, saludos a Guineo Analítico. Así me llaman, sí. Ah, Bueno, es que tengo un canal también que se llama Guinea Analítico, Ah. si gustan seguirme. También ahí, bueno, subía cosas de filosofía, Ujú. paré un poquito, pero ahí están mis videos por si quieren ver. Pues ahí está el comercial. Bueno, no es comercial, porque es de divulgación, el anuncio del canal Guineo Analítico. Y pues bueno, Saúl de Lea, que ya tenía rato de no escribirnos, Saúl de Lea, en nuestra página también Radio Escucha Asiduo. Y Olivia Ruiz dice, excelente ponente. Pues claro que sí, Olivia Ruiz, estamos de acuerdo y manda saludos. Alejandro, por favor. Bueno, recordar a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con el estudiante de la licenciatura en filosofía, Pablo Aguirre Pérez. Ya nos comentó cómo lo pueden buscar Guineo Analítico. en sus videos de YouTube, Guineo Analítico, para que lo chequen. Estamos charlando sobre las formulaciones contemporáneas de la tercera vía de Santo Tomás de Aquino. Y a mí me pareció muy interesante, aunque después los trabajos de Tomás, retomados por otros autores más contemporáneos, en el caso, creo, inicialmente de Leibniz, por ejemplo, una de las críticas era precisamente que la formulación de Leibniz, recuperando las vías de Santo Tomás, era que las convertía muy analíticas, precisamente. Eran formulaciones muy lógicas, ¿no? Y bueno, estas son críticas de autores contemporáneos de Leibniz que no compartían, digamos, el método que utilizaba de repente, ¿no? Lo que a mí me parece muy rescatable es la metodología que siguen utilizando estos autores contemporáneos de cómo formuló Santo Tomás las vías, ¿no? Partiendo desde lo existente, que de repente son ese, no problema, pero esa tendencia que tuvo la filosofía más contemporánea hasta nuestros tiempos de convertirla en una filosofía más analítica, más en el sentido de la propia lógica, ¿no? Argumentaciones lógicas y que de repente eran circulares. Pero estos autores me parece interesante que rescaten todavía estas cuestiones de partir desde la existencia. Y a mí me gustaría preguntarte sobre este concepto que se utiliza más contemporáneamente. No recuerdo si Santo Tomás lo utiliza, la de los seres contingentes, la contingencia. ¿Cómo estos autores han trabajado esta idea de la contingencia? Porque de repente pareciera que nada más se refiere a objetos que existen y que pueden no existir y que en algún momento dejan de existir. Si recordamos en Santo Tomás, él habla también de
objetos celestes, de los cuerpos celestes, Sí. que precisamente no aplicaría la contingencia con ellos. Sin embargo, tiene una formulación para eso, para aplicar la vía en ellos. No sé si estos autores trabajan algo de esa distinción. Respecto de la contingencia, ¿cómo pueden salvar este tipo de formulaciones con lo que ha formulado Santo Tomás? Claro. Creo que la cuestión de la cosmología, creo que no era como tal, somos hoy. Hoy podemos decir, bueno, esos cuerpos celestes en realidad, sí, realmente. Digo, obviamente, Aristóteles, Santo Tomás y los escolásticos, pues hicieron una chamba inmensa y súper ambiciosa y súper buena, porque obviamente hoy se rescatan y dice, Tomás de Aquino tuvo razón, ¿no? O sea, tiene razón, ¿no? Creo que hay buenas razones para pensar que tenía razón, además en cuestiones científicas, evidentemente, pues, patinaban por el momento, por el contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, Santo Tomás incluso no hablaba del concepto contingente, sino del concepto transitorio. Creo que el término contingente se utilizó con los racionalistas. Ajá. Entonces, él, bueno, obviamente se equipara lo transitorio con lo contingente, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, que cuando llegamos al cristianismo, cuando decimos, bueno, el cristianismo es verdad, ¿no? Y queremos dar una justificación metafísica de elementos o eventos cristianos, como por ejemplo la transubstanciación y todo eso, nos encontramos que, por ejemplo, el Aquinate creo que tiene ciertos artículos o habla acerca de cómo los ángeles serían esos cuerpos celestes, en verdad. O sea, esos cuerpos celestes en el que no son contingentes, pero siguen siendo de alguna forma sostenidos en la existencia por un primer fundamento que es Dios. ¿Sí? Entonces, de esa forma salva esa cuestión el Aquinate, justificando, digamos, que los ángeles serían esos cuerpos celestes, que son de alguna forma necesarios por otro, creo que lo habéis comentado, sí. Necesarios por otro, son necesarios por Dios en este caso. Y además, bueno, es parte del contexto en el que se pensaba que todo lo que estaba por encima de cierta esfera, la lunar, por ejemplo, tenía o guardaba cierto grado de perfección. Y de alguna manera, aunque, bueno, ya la física contemporánea luego agrega otros conceptos para explicar otro tipo de fenómenos, de alguna manera la tesis tomista se conserva, porque él pensaba, pues, que sostenía que eran inteligencias, ángeles, espíritus, que eran las que causaban el movimiento en los astros. ¿Sí? Sin embargo, bueno, hoy se dice, bueno, es que por la inercia del movimiento mismo, de las masas, etcétera, pues los cuerpos se mantienen en movimiento. Sin embargo, eso pensado a lo mejor en lo particular respecto de los cuerpos, pero luego viene la pregunta, ¿cómo se inició el movimiento en el que ahora están los cuerpos inercialmente? Evoca finalmente la necesidad de una primera causa. Exacto. Entonces, a final de cuentas, también la teoría tomista se sostiene, como se sostiene también la necesidad de un primer algo que hace que las cosas se conserven en el ser. Y ahora que trajo a colación esta cuestión de los estudios de la física y con cómo de repente son inspirados por esos estudios de la teología natural, especialmente de la filosofía, recordando que los estudios que se hicieron para el inicio de la teoría del bosón de Higgs, es decir, una acumulación de energía que de repente crea materia, surge precisamente de estas postulaciones de estos autores. Si mal no recuerdo, algunos de los teóricos que iniciaron el estudio del bosón de Higgs iniciaron precisamente porque dijeron, es verdad, ¿de dónde viene la materia que se organiza después? ¿Cómo podemos darle fundamento a algo que está organizado, pero que en un momento no sabemos de dónde surgió? ¿Cómo puede en la nada, en el vacío del universo, crearse la materia, ¿no? Y bueno, pues ahí está una aportación a la pregunta del primer comentario, pues bueno, ahí está. Si no es que han traído, si no sirven para algo, digamos, estas formulaciones, pues, de Santo Tomás. Antes de continuar, bueno, a todos quienes nos están siguiendo, no olviden que pueden dejarnos sus comentarios, preguntas, saludos a través del chat en vivo. Y a mí me gustaría, de ser posible, que nos regresáramos un poquito a la noción de ser necesario.
porque supone efectivamente la idea misma del ente, que es un término que luego los medievales traen, llevan de un lado a otro. Y bueno, que ya nos anticipaba algo con estos autores que está estudiando, cuando habla del dependiente y del independiente, el que en última instancia pues no depende de otra cosa más para existir, que es finalmente lo que postula Tomás en esta tercera vía. Si las cosas que ahora son en algún momento dado no fueron y pueden dejar de ser, porque hay algo que está en acto y que ese acto se sostiene por sí mismo. A ver si nos pudiera platicar un poquito más esta cuestión y luego volver a la idea de persona, que es interesante sobre todo del primer principio como ser personal. Pero si nos pudiera platicar un poquito si la noción, por ejemplo, de ser independiente o de independiente absoluto del que nos mencionaba hace rato, tiene este sentido ontológico, es decir, es un algo que efectivamente existe y de cuya existencia puede pensarse también la necesidad actual, es decir, que las cosas que ahora existen, existen. Es decir, ser necesario y absoluto independiente están como en el mismo nivel ontológico o se puede pensar este independiente como en un concepto distinto del ser necesario. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, Rasmussen lo que hace es hablar de cómo es que existe una realidad autosuficiente. O sea, la realidad es autosuficiente porque encontramos diversos objetos que son independientes, ¿no? O sea, que tienen, por ejemplo, su posibilidad de acción, ¿sí? O sea, que podemos decir, bueno, este objeto puede accionar y no está todo el tiempo coaccionado por otra cosa. Y el ejemplo más común que somos los humanos, ¿no? Que asumimos que tenemos libre albedrío y todo eso. Claramente estamos determinados por leyes físicas en cierto nivel, pero por el otro tenemos esta intuición directa de que somos libres, ¿no? Entonces el punto es que eso es lo que Rasmussen habla acerca de la autosuficiencia, ¿no? Entonces, por eso él coloca esos términos de dependiente e independiente, digamos, seguidos de una formulación lógica, y donde lo dependiente es una implicación de lo autosuficiente, ¿no? Tenemos una explicación de lo autosuficiente, bueno, pues vamos a lo dependiente e independiente, ¿no? Pero queremos, por ejemplo, justificar por qué ese primer fundamento es necesario. Tenemos que irnos a la distinción autopotencia que él utiliza, ¿no? Que una entidad actual, puramente actual, obviamente no cambia, no pasa de un estado a otro, y es eterna y es necesaria, ¿no? Porque cuando no puede cambiar, por lo tanto no puede en este caso no existir. Para que exista algo, por ejemplo nosotros, tiene que existir otra cosa que fundamente actualmente y aquí ahora en la existencia, digamos, a nuestra existencia. Entonces, digamos que lo dependiente e independiente sí serían cosas, o sí serían, digamos, argumentos o conceptos distintos, o se puede llegar de forma distinta, pero finalmente van conectados. O sea, cuando se justifica que Dios es el acto puro, es la existencia pura, y ahí se puede entender por qué es su necesidad, por qué es su eternidad, y de ahí podemos decir lo necesario, fundamenta, en este caso, o de ahí emana lo independiente y de independiente. ¿Vale? Entonces, sí, independientes, digamos, sí es una cosa distinta a lo necesario, pero como te hace unos minutos, van implicados, ¿no? Ahora, sobre la idea de Dios como ser personal, porque bueno, me hizo pensar también un poco lo que nos explicaba en que, pues bueno, esta idea de que el ser humano en cuanto tiene mente y la mente no se explica solo a partir de el mero sustento material que es el cerebro, sino que tiene que tener una vinculación con o su origen en algo distinto y trascendente que es a la vez mente. Pero me hacía pensar un poco en el motor inmóvil aristotélico, que a final de cuentas es también inteligencia, Claro. pero que no necesariamente la inteligencia o la mente, que en este caso sería como suficiente para explicar la idea de un ser personal, porque creo que ahí lo que necesitaríamos definir, a ver si usted nos pudiera aclarar un poquito más, qué es lo que se está entendiendo por persona
porque cuando lo entendemos respecto del ser humano, pues bueno, pensamos en una totalidad de lo que es el individuo, el ser humano como individuo, y que además piensa uno en su propia identidad. Pero cuando pensamos en este ser, que es a la vez persona, que es mente, ¿cómo se debe entender ahí persona? Si solo es a través de la idea de la mente o de la inteligencia, o si hay algo más como para añadir y pensar bien esto del ser personal. Muy buena pregunta. Eh, Creo que no sé si Boesio es el que da una definición de persona, Sí, pues, sí. sustancia de naturaleza racional o algo así, Sí. en este caso. Pero para hacerlo más claro, por ejemplo, ¿qué entendemos por persona? Entendemos por aquella entidad o individuo que tiene voluntad e intelecto, o sea, que tiene capacidades cognitivas y tiene libre albedrío, o sea, que tiene voluntad de sí mismo y dice, yo puedo accionar como yo quiera, o al menos tengo ciertas posibilidades no cerradas para actuar, ¿sí? Entonces, básicamente esas dos funciones son las que son indispensables para hablar de una persona. ¿Por qué? Porque si tiene voluntad, intelecto, puede conocer el concepto de bien y puede elegir el bien de forma no coaccionada, sí ser responsable. Entonces, de ahí se fundamenta la moral, y por eso cuando hablamos, digamos, de cuestiones legales y todo eso, hablamos de cuestiones, digamos, centradas en la persona, centradas en la voluntad, en la responsabilidad, en el entendimiento de la acción, los conceptos y todo eso. Pues, Alejandro, bueno, una charla muy interesante. Ya vamos a ir perfilando el cierre, profesor, porque se nos acaba el tiempo, como siempre. Preguntarte dos cuestiones. Recomendaciones bibliográficas de estos autores, porque, bueno, nos comentábamos antes de iniciar la transmisión que de repente fue complicado encontrar las fuentes de los autores que nos mandaste. Y fue un poquito complicado. Nos decías que hay algún autor y alguna obra que es un poco más popular, pero que puede servir para que uno vaya iniciándose en este tipo de postulaciones más contemporáneas de autores como Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? ¿Nos podrías dar algunas dos recomendaciones, más o menos dónde podemos encontrar los textos? claro, claro que sí. De hecho, aquí los tengo. Por ejemplo, el primero es muy popular, y bueno, los dos están traducidos por Enric F.G., que es un divulgador de filosofía muy famoso en España y es investigador. Es un crack, es un gran. Entonces, ha traducido a español los libros de sus autores, Cinco pruebas de la existencia de Dios. Tiene, digamos, partes informales donde explica el argumento de forma más coloquial, pero tiene una parte formal en donde va enumerando las premisas y la conclusión, para hacerlo más formal, más lógico. Y un libro, digamos, otro libro más novedoso, que es, digamos, menos tomista, pero está igual de interesante, es Cómo la razón puede llevar a Dios, de Joshua Rasmussen, igual traducido por Enric. Y pues bueno, la verdad es que qué bueno que tenemos estos títulos. Lo pueden encontrar en Amazon. Y pues bueno, otra tercera recomendación, pero más una introducción, digamos, a la filosofía, también de Enric, que se llama Hay filosofía en Univer. Este también es un libro muy importante porque es un libro que no es neutral con respecto a los temas de la filosofía y la introducción, sino que es un libro aristotélico, básicamente. O sea, te doy una introducción a la filosofía, pero aristotélica, ¿no? Porque es una buena filosofía. Como para ir cerrando, y es una pregunta tal vez con un tono un tanto más personal, en función del tema, claro, que nos ha expuesto, es si desde estas perspectivas contemporáneas respecto de la tercera vía, ¿usted considera que es como una respuesta, son como una respuesta contundente al ateísmo cientificista que suele mover algunos pensadores, algunos científicos? Se puede decir que, aunque pues hay siempre detractores finalmente del tomismo, porque se suele asociar pues con religión, pero estas perspectivas que nos acaba de presentar, de alguna manera son como respuestas contundentes, claras al ateísmo, o aún tienen como debilidades en función de lo que ha estudiado hasta el momento. Claro, es una muy buena pregunta. Yo diría que son respuestas muy contundentes que cuando ya, por ejemplo, vas a las objeciones de esos argumentos son muy sofisticados. Por ejemplo, la inercia existencial, ¿no? Los argumentos que postula, por ejemplo, un filósofo analítico que se llama
recuerdo cómo se llama, pero se parece a Tom Holland de Spider-Man. Pero bueno, este autor hace funciones muy sofisticadas a estos argumentos. Entonces es como de las respuestas o los modelos que ofrecen estos autores, la escolástica, son muy fuertes. Obviamente, cuando uno tiene un sesgo materialista, ateo, va a tener prejuicios acerca de esos autores. Por ejemplo, yo era ateo, naturalista, hasta que me adentré más y más y más. Y dije, "Oh, esto es muy fuerte, esto es muy plausible. O sea, hay buenas razones para ser teísta. También. Ahora, es empatable de alguna manera, no sé si, bueno, usted conoce esos autores más contemporáneos. Yo he leído tantito de Tomás, ahí como no queriendo la cosa, a ver si aprendo algo de Santo Tomás, pero recordando un poco que para Santo Tomás, pues la razón y la fe son compatibles, que en algún punto, si bien no se alcanza la verdad por la misma verdad por la razón que la que se muestra por la fe, pero no son ni contradictorias, ni son como muy aisladas una de la otra, sino que pueden ser compatibles. ¿En estos autores hay alguna mención a la fe religiosa, a la fe cristiana específicamente, como para decir, sí, tenemos estas razones para creer que hay un primer ser, un primer autosuficiente, un primer independiente, una primera mente, y esa empata con el Dios de la revelación? Claro, o sea, sí, estos autores, creo que los dos son cristianos y obviamente tienen buenas razones para justificar también que el cristianismo es verdad. Obviamente dicen, bueno, esos argumentos son para justificar que hay un Dios, pero no para justificar que es el Dios cristiano. Pero ellos obviamente también tienen un trabajo independiente para justificar el Dios del cristianismo, que es el real, es el verdadero. Dan razones en este caso. Eso me viene a la mente porque seguramente conocemos o hemos oído hablar de Joseph Ratzinger, que fue pues en su momento Benedicto XVI, y tiene un librito bien interesante, chiquitito, pero bien interesante, que replantea precisamente la cuestión, no replantea, sino que invita a retomar la cuestión. Si el Dios de la fe y el Dios de los filósofos es el mismo, o son dos concepciones totalmente distintas e irreconciliables, ¿no? Por eso me vino a la mente, dije, bueno, ¿y estos autores que he estudiado son cristianos, no son cristianos? ¿Empatan filosofía y religión o no lo empatan? Entonces, por eso era mi pregunta. Alejandro. Que además es parte de la riqueza de Santo Tomás poder haber hecho esa distinción clara y precisa de lo que es los estudios metodológicos de la luz natural de la razón y los de la fe dada por la luz de la revelación, que es una de las partes más importantes y de las distinciones que por lo cual se hicieron más, no sé si serias, pero más universales al menos las postulaciones teológicas y filosóficas. Pero bueno, pues bueno, un excelente programa. Sí, sin duda, está cordialmente invitado de ahora en adelante, Estudio Humanitatis Radio de su casa, para cuando quiera venir a platicarnos de u otros temas vinculados a sus temas de interés y de investigación, pues aquí está el espacio. Agradecemos a todas las personas que siguieron la transmisión a lo largo de esta ya casi una hora, estamos como a 2-3 minutos de cerrar. Agradecemos muchísimo los likes, también los comentarios que nos dejaron. Un tema sin duda interesante y sobre todo que, bueno, a ver si luego en otra visita que haga nuestro programa podemos jalar un poquito la exposición y la charla como al mismo contexto de Tomás, sobre todo para ver a sus detractores en su mismo contexto, ¿no? Porque pues es interesante ver que de primera instancia Tomás no fue bien recibido, incluso dentro de la misma orden de dominicos, que mucha gente lo acusaba de pagano, porque pues no solamente por citar a Aristóteles y a Averroes además, sino por mostrar una concepción como muy naturalista de Dios. Distinta de lo que había sido la tradición. La tradición más de corte agustiniano, platónico, ancestral. Aunque Tomás es muy claro en algunos otros pasajes de la Suma de Teología, bueno, yo no lo conozco mucho, usted seguramente es el más experto que yo en Tomás, pero siempre insiste mucho, este primer ser, esta primera causa final, esta primera causa eficiente, no es parte del mundo, no está en el mundo, es algo distinto y nos eleva al plano de discusión propiamente metafísico, ¿no?
Pero pues bueno, es para otra ocasión. Como vemos, hay muchos subtemas que abordar. Alejandro, perdón. Y pues recordar nada más que el siguiente viernes no tendremos sí. el programa en vivo por estas cuestiones sociales y de carácter de disturbios, digamos, que se dan en la ciudad en esa fecha en específico. Ya seguramente a todos les ha pasado, entonces para salvar y salvaguardar el bienestar de los posibles invitados y de sus servidores, no vamos a tener programa en vivo, pero bueno, ahí vamos a seguir subiendo eventos, a checar ahí para que vamos a subir el programa de hoy, este fin de semana para YouTube, y ahí lo pueden checar y ya nos veremos entrando en noviembre. Así es, y no se pierdan la próxima emisión de Estudio Humanitatis Radio. Nos acompañará el estudiante de la maestría en estudios filosóficos, Francisco Suárez, que nos hablará sobre inteligencia artificial. Un tema también sin duda interesante. Pues esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.